Ahí tiene el título en la pantalla, Los 10 mandamientos para el matrimonio. Si a usted le gusta anotar, anote este título y vamos a estar viendo a ver qué el Señor nos habla al corazón. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, 12. ¿Lo tiene? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, si vamos a estudiar 10 mandamientos para mi matrimonio, significa pues que los mandamientos del Señor nos enseñan. ¿Estamos de acuerdo según este versículo? Ahora vamos a Éxodo 34, versículo 29. Vamos a ver la continuación. Dios le dice: sube a mí, espera ahí, y te daré mandamientos. Éxodo 34, 29 dice: y él estuvo allí, refiriéndose a Moisés. ¿Cuántos días estuvo ahí? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Si vamos a hablar de los 10 mandamientos para el matrimonio, entonces debemos entender, según este versículo, Éxodo 34, 29, que las palabras, los mandamientos del Señor son un pacto. ¿Perdón? Ok, perdón. Lo hice a propósito para ver si estaban atentos. Entonces, ¿cuál es el versículo? Ahí está. Aquí lo tenía, nomás que... Éxodo 34, 28. Lo repito entonces para aclararlo ahí. Y él estuvo allí 40 días, 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que tenían que oír, aprender, guardar y poner por obra? Los 10 mandamientos. Significa pues que si vamos a hablar de los 10 mandamientos para mi matrimonio, tengo que oírlos, tengo que aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Se va a poner bueno esto, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta noche de estar reunidos en tu nombre, aprendiendo los mandamientos, estatutos y preceptos que tú has determinado para nuestro matrimonio. Pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú nos hables al corazón y que podamos aprender de ti en esta noche. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el creador del matrimonio? La respuesta obvia, pues, es Dios. Por lo tanto, como Él creó el matrimonio, pues Él sabe cómo funciona. Y para beneficio de nosotros, nos dejó justamente un manual, se llama la Biblia. El manual de instrucciones para que al seguir al pie de la letra cada uno de sus mandamientos, pues entonces nuestro matrimonio funcione adecuadamente. Sin embargo, yo estoy convencido que hay matrimonios con serios problemas debido a las
4 razones que acabo de mencionar hace un momento que están ahí en Deuteronomio 5:1. Número 1, por no saber oír o no querer oír la voz de Dios a través de sus mandamientos. Si alguien no sabe oír o simplemente no quiere oír la voz de Dios a través de su palabra, tendrá serios problemas en su matrimonio. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios y me estoy familiarizando con la palabra de Dios, estoy oyendo, fe se produce en mi corazón, para que cuando vienen los momentos difíciles que todo matrimonio atravesamos, pues entonces sabemos enfrentar cualquier situación con la ayuda de la palabra. Entonces, estoy convencido que hay quienes no saben oír o no quieren oír la ayuda de Dios a través de sus mandamientos. Segunda razón por qué hay matrimonios que tienen problemas en su matrimonio, por no tener tampoco el deseo en el corazón de aprender los mandamientos. No quieren aprender. Y para que alguien aprenda, pues se necesita de un maestro que enseñe. Pero también se necesita de un alumno que sea enseñable y con un deseo de aprender. Entonces hay matrimonios que tienen problemas. 1, por no querer oír la palabra de Dios a través de los mandamientos. 2, no quieren aprender los mandamientos del Señor, no quieren aprender del Señor. Dios es el maestro por excelencia, nosotros somos los alumnos, pero hay quienes no tienen ese deseo y ese anhelo por aprender sus mandamientos debido a que para algunos les parecen anticuados. Algunos dicen, no, esos asuntos de la Biblia es para los viejitos o para los religiosos. Y les parecen los mandamientos del Señor algo religioso, irrelevantes. En algunos otros casos hay a quienes los mandamientos del Señor les parecen muy cursis. Pero sí buscan aprender lo mundano. Y lo mundano se aprende rápido y fácil. Una ocasión invité a un varón casado a la reunión de matrimonios y me dijo, mira, yo no puedo ir porque no me conviene. Es que no quiero dejar las cosas del mundo, porque con las cosas del mundo me deleito en mi carne. Entonces, número 1, no quieren oír, no tienen el deseo de aprender los mandamientos del Señor, porque dicen, como este varón, que no les conviene. Porque al ser expuestos a los mandamientos del Señor, pues entonces nuestra naturaleza carnal va a ser expuesta también. Cuando venimos a la luz de la palabra, pues las áreas donde hay tinieblas en nuestra vida son expuestas, ¿verdad? Entonces este hombre dijo, no, es que no me conviene, porque entonces se van a exponer todas las cosas malas que hay en mi vida. Así que deseo y prefiero mejor seguir en mi estilo de vida mundano. Bueno, al año de casado terminó divorciándose. ¿Por qué creen? Porque cometió adulterio. La causa número 1 de los divorcios el día de hoy. Entonces, mire cómo es importante atender a los mandamientos del Señor, oírlos, aprenderlos. En tercer lugar, dice ahí Deuteronomio 5:1, que hay que guardarlos. Este verbo da la idea de no solamente de guardar, sino de atender, proteger y retener los mandamientos de Dios fielmente en nuestro corazón. Y finalmente, número 4, según Deuteronomio 5:1, los matrimonios tienen problemas porque no tienen el deseo de ponerlos por obra. Mire entonces la secuencia. No quieren oír, no tienen el deseo de aprenderlos, mucho menos guardarlos, y finalmente, pues como no los conocen, pues no los quieren poner por obra. Bueno, es sabido de todos que todo matrimonio experimentamos diferentes etapas y momentos en la vida de nuestro matrimonio. Por ejemplo, nosotros tenemos ya 34 años de casados. Y en estos 34 años de casados, pues nuestra vida matrimonial ha ido de etapa
en etapa. Tuvimos la oportunidad de tener 3 hijos y bueno, cuando estábamos en la etapa de que nuestros hijos eran bebés, pues había situaciones que teníamos que atender. Hay momentos en la vida de un matrimonio, hay momentos de felicidad que producen gozo, ¿verdad? Ese dicho que dicen por ahí que ya se casó y ya se amoló, bueno, cada quien habla como le va en el matrimonio. A mí me ha ido muy bien en el matrimonio, pero no es fácil, ¿verdad? Hemos experimentado entonces en la vida de nuestro matrimonio, hemos experimentado tiempos de felicidad que producen gozo y satisfacción. ¿Cuántos han experimentado tiempos de felicidad y gozo en su matrimonio? Sí. El matrimonio es una bendición. Si no fuera una bendición el matrimonio, ¿ustedes creen que Dios hubiera diseñado el matrimonio como lo diseñó? ¿O creado el matrimonio como lo creó para formar la familia? Pero debemos estar conscientes también, mis hermanos, que hay momentos en la vida de un matrimonio, hay momentos de tristeza. ¿Cuántos han pasado momentos de tristeza? De angustia, desesperación. Hay etapa en un matrimonio donde hay ajustes, hay que apretar tuercas. Yo sigo apretando tuercas en mi vida, ¿verdad? Junto con mi esposa. Hay momentos de necesidad que debemos saber cómo enfrentarlos y superarlos, pero déjeme decirle, todas esas etapas en la vida de un matrimonio es mejor enfrentarlas con el conocimiento de la palabra de Dios, no ignorando la palabra de Dios. De lo contrario, entonces, un matrimonio puede estar en peligro de que la llama del amor, que es la que une la vida matrimonial, se pueda ir apagando lentamente hasta dar lugar a un enemigo del matrimonio que se llama desamor. El desamor. Y cuando se presenta el desamor, pues entonces viene caos y viene desorden a la familia. Por ejemplo, un matrimonio que ya no está experimentando amor, sino todo lo contrario, que es el desamor, se presenta por causa del desamor la violencia. Y déjeme decirle que la violencia en una relación matrimonial tiene diferentes caras o facetas. Una de ellas, que hace mucho daño, es la violencia emocional. Hay violencia física, pero hay violencia emocional. Este tipo de violencia emocional no deja huellas, o mejor dicho, heridas físicas. Sí deja huellas, pero no se ven las heridas físicas porque están aquí en el alma. Pero sí logra herir profundamente justo el ser interior. Ahí donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está todo lo que es el centro de la voluntad del hombre. Y cuando el ser interior es afectado por causa de la violencia emocional, entonces la confianza se ve afectada, y para volver a recobrar la confianza, los cónyuges, el matrimonio, deben de trabajar arduamente, pacientemente. ¿Cómo deben de trabajar? Bueno, pues entre otras formas y maneras, oyendo, aprendiendo, guardando y poniendo por obra los mandamientos de Dios. ¿Funcionará poner por obra los mandamientos del Señor en nuestro matrimonio, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Vuelvo a repetir, Dios es el creador del matrimonio, y como Él creó el matrimonio, pues Él no se equivocó. Él sabe que si ponemos por obra sus mandamientos, sus instrucciones, nuestro matrimonio funcionará. Justamente una de las formas de violencia emocional, pues es el desamor. Usted no se imagina cuántos millones de personas viven hoy atrapados en una relación de pareja que son solo como una cáscara con una muy bonita apariencia, pero en el interior nos encontramos con todo un panorama de vacío de amor. Por fuera se ve bien, pero por dentro está completamente vacío de amor. Y un matrimonio que no tiene como fundamento el amor, es difícil que pueda funcionar. La Biblia dice que el amor es el que cubre multitud de pecados. Así pues, el desamor produce consecuencias a nivel físico, emocional y sentimental. Por ejemplo, alguien que siente el vacío del desamor
siente como consecuencia de ese vacío de desamor, siente un grado de tristeza, el cual es un sentimiento que cuando hay tristeza afecta el área física. Una persona que está afectada aquí en sus emociones porque no hay amor, hay tristeza, y esta tristeza produce cansancio, un cansancio inexplicable, que muchas veces el afectado no tiene cómo resolver ese cansancio, se abandona, le cuesta trabajo levantarse de la cama, y ese tal grado de tristeza produce una falta de ilusión y de motivación para continuar desarrollando las actividades diarias de la vida. ¿A cuántos les han llegado los momentos de tristeza? Bueno, esos momentos de tristeza hay que saber cómo enfrentarlos, y una manera es acudiendo a la palabra de Dios, ¿sí? Porque cuando no arreglamos estos asuntos, pues todo es una cadena. Surge una cosa y de esa cosa surge otra, viene la falta de esperanza, lo que sigue es caer en las garras de la depresión, y una persona finalmente víctima de la depresión cae en el deseo equivocado, ¿saben de qué? De quitarse la vida. Hay muchos matrimonios, varones, mujeres, que prefieren mejor quitarse la vida. Pregunta: ante todo este panorama entonces, haciendo así una introducción al tema, ante todo este panorama que se puede vivir en una relación de matrimonio, la pregunta que surge es: ¿qué hay que hacer ante una situación de maltrato emocional? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Ir al psicólogo? Bueno, déjeme decirle que hay parejas cristianas que no acuden al consejo espiritual, más bien pretenden ir a escuchar un consejo a nivel psicológico. Y los psicólogos están aconsejando que una relación de pareja en una situación tan tóxica como la que acabo de mencionar, no están obligados a seguir adelante. Por lo tanto, entonces deben disolver el matrimonio. Cuando hay tristeza, angustia, desesperación, cuando hay violencia emocional, la pregunta es: ¿la única solución que hay es disolver el matrimonio? ¿Sí o no? Déjeme decirle, es muy posible, por lo menos ese fue mi caso, los primeros 5 años de nuestro matrimonio los vivimos sin Cristo. Y usted se podrá imaginar una vida sin Cristo, sin conocer estos mandamientos, ¿a dónde estaba llevando nuestro matrimonio? Al caos, al desorden y al punto casi de la separación, ¿verdad? Pero hubo alguien que se tomó el tiempo para instruirnos. Hubo alguien que fue paciente para enseñarnos y ministrarnos y aconsejarnos el punto de vista espiritual, el punto de vista de Dios. Y nuestro matrimonio fue restaurado. Entonces, muchos de nosotros es posible que venimos de un contexto en nuestro matrimonio de muchos problemas, y en algunos casos problemas muy serios, ¿verdad? Pero la solución no es disolver el matrimonio. Eso es lo que dicen los psicólogos, porque esa es la solución más fácil. Pero debemos de luchar por una restauración en la relación matrimonial. ¿Se podrá restaurar la relación matrimonial, sí o no? Sí, con la ayuda de la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia encontraremos algún consejo que nos pueda ser útil para resolver los conflictos en nuestro matrimonio, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a entrar pues a ver estos 10 mandamientos para nuestro matrimonio. 10 mandamientos para mi matrimonio. Si quieres anotarlo, puedes hacerlo. Dijo entonces Jehová a Moisés, Éxodo 24:12, sube a mí al monte, espera allá, te daré tablas, te daré la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarte. 3 puntos entonces importantes aquí. Subir al monte. Escuchen esto, matrimonios. Cuando la Biblia habla de subir al monte,
habla de ir, o es un símbolo de ir a la presencia de Dios y tener comunicación con Él a través de la oración y a través de la comunión íntima con Dios. Tú y Dios, a solas con Él solamente. Sube a mí al monte, y luego le dice Dios a Moisés, y espera ahí. La parte de esperar, cuando estamos en el tiempo de oración, de comunión íntima con el Señor, tiene que ver con paciencia. Porque a veces vamos a la presencia del Señor, le expresamos nuestras necesidades y queremos que el Señor nos responda inmediatamente. Le decimos, ya Señor, tengo problemas y mis problemas son apremiantes, así que resuélvelos o algo malo va a suceder en mi matrimonio. No, sube a mí el monte, le dijo Dios a Moisés, y espera ahí. Pregunta, ¿esperó Moisés ahí? ¿Sí o no? 40 días, 40 noches. Y el tercer paso, dice ahí la Escritura, y te daré mandamientos. ¿Qué se debe de hacer con los mandamientos del Señor según Deuteronomio capítulo 5, versículo 1? Oírlos, aprenderlos, guardarlos, retenerlos fielmente en nuestro corazón y finalmente ponerlos por obra. De nada le sirve a nadie oír una y otra vez los mandamientos del Señor si no los aprende, no los guarda y los vive. De nada sirve, ¿verdad? Así que el matrimonio es un compromiso que se adquiere para ser cumplido a cabalidad entre los esposos. Por lo tanto, teniendo en perspectiva los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, yo trataré de mencionar algunos de los mandamientos que son útiles para que nuestro matrimonio funcione. Una ocasión, un fariseo, que dice la Biblia era intérprete de la ley, le preguntó a Jesús, y dice ahí la Biblia, para tentarlo o para probarlo, a ver si Jesús era tan inteligente como ellos decían que era. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios mismo, Jesús tenía la sabiduría de Dios, pero estos no creían en Él. Entonces este intérprete de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. En Mateo capítulo 22, versículo 36, Mateo 22, 36, mire la pregunta que hace este intérprete de la ley. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, con la sabiduría que lo caracterizaba, miren lo que respondió Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Note usted cómo amar a Dios involucra todo el ser de una persona. ¿Sí? Con toda tu alma, tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Versículo 38, dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Pregunta, ¿cuántos aman a Dios? No todos contestaron. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Si pudiéramos medir cuánto amamos a Dios, ¿se podrá hacer eso? Ya sabemos, amamos a Dios. Yo amo a Dios, tú amas a Dios. La pregunta es, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto? En la medida que le obedecemos. Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero no obedecer sus mandamientos. Entonces, en realidad no lo estás amando como realmente dices o decimos. Del amar a Dios por encima de todas las cosas, mis hermanos, depende el cumplimiento de los demás mandamientos para nuestro matrimonio. Es decir, si amas a Dios y obedeces a Dios, los demás mandamientos que tienen que ver con nuestro matrimonio, no tendremos problemas en cumplirlos. Entonces, por eso es que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, versículo 39. Y el segundo es semejante. O sea, se parecen. Son similares, ¿sí? El segundo es semejante. Mire lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina Jesús esta parte diciendo, de todos estos mandamientos, o de estos 2 mandamientos, mejor dicho, depende toda la ley y los profetas.
Siguiente pregunta entonces. ¿Cuántos se aman a sí mismo? ¿Y cuánto te amas a sí mismo? Se quedaron muy serios, ya no respondieron nada. Jesús dice aquí, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que sale la pregunta, aquí surge la pregunta. ¿Cuántos se aman a sí mismo y cuánto te amas a ti mismo, pero en el buen sentido de la palabra? ¿Sí? Cuando Jesús está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ninguna manera, por supuesto, está sugiriendo o haciendo un llamado al egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Pensar solamente en mí, de forma egoísta. No ese es el sentido que Jesús está dando a este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más bien, Jesús está proponiendo a todos los creyentes amar a otros en la medida en que nos amamos a nosotros mismos. Yo no creo que alguno de los que está aquí en pleno uso de sus facultades quisiera hacerse daño. ¿O sí? Nadie quiere atravesar aquí la calle, atravesársele a algún auto y hacerse daño. No. ¿Por qué? Porque hay un grado de aprecio que se tiene hacia nuestra persona, porque ahora entendemos y conocemos que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora entendiendo el sentido en el que Jesús habló diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces cobra sentido la pregunta: ¿cuántos se aman a sí mismos? ¿Cuántos se aman? ¿Y cuánto te amas a ti mismo? Dice Jesús entonces, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, mis hermanos, el primer mandamiento para nuestro matrimonio, anótelo ahí, es amarás a tu cónyuge como a ti mismo. De hecho, Jesús, cuando dice ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo, está haciendo referencia a lo que fue establecido en la ley con respecto a los asuntos de la justicia. En Levítico, cuando usted estudia casi todo el libro de Levítico, usted se va a dar cuenta que fueron leyes que se escribieron para el pueblo de Israel, para que caminara en santidad, pero también en la justicia de Dios. Por ejemplo, ¿es justo amar al prójimo? ¿Sí o no? Es justo. ¿Es justo amar a los hijos? Es justo. ¿Es justo que los hijos amen a los padres? Es justo. ¿Es justo que el esposo ame a la esposa? Eso es lo justo. Dice la Biblia en Levítico 19:18. Por eso es que el primer mandamiento para nuestro matrimonio es amarás a tu cónyuge como a ti mismo. Entonces, por eso es que yo les preguntaba, ¿cuántos se aman a sí mismo? En la medida que tú te amas a ti mismo, debes amar a tu cónyuge. Si no te amas ni siquiera a ti mismo y tu vida no te importa, pues lo mismo va a pasar. Si no le importa la vida a una persona en sí mismo, ¿tú crees que le va a importar la vida de otros? ¿Verdad? Levítico 19:18 dice en la ley, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma, yo Jehová, dice ahí la Escritura. Es posible que en alguno de ustedes pudiera surgir la pregunta que le surgió al intérprete de la ley cuando dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Yo les pregunto, esta es una reunión de matrimonios, ¿no? Entonces, ¿quién es tu prójimo, varón? ¿Quién? Voltea a verla y dile, hola. ¿Quién es tu prójimo, mujer? Pues tu esposo. ¿Qué tienes que hacer con tu esposo? Según el primer mandamiento para el matrimonio es amar a tu cónyuge como a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende el primer mandamiento? Más claro que eso no se los puedo poner. Segundo mandamiento. Bueno, ya que nos amamos y entendemos que nuestro matrimonio se fundamenta en el amor y porque yo amo a mi esposa,
pues hay una buena relación. Entonces, el segundo mandamiento es muy fácil de cumplirlo, ¿verdad? Yo les decía, cuando alguien ama a Dios, los demás mandamientos van surgiendo como consecuencia de amar a Dios. El que no ama a Dios, ese no quiere amar a nadie, ni quiere someterse ni sujetarse a nadie, ni obedecer a nadie. Pero ¿cuántos aman a Dios? Bueno, entonces obedecemos a Dios. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan cómo no es un mandamiento opcional? Si te nace, si quieres. No, amarás, está en imperativo. Segundo mandamiento, respetarás a tu cónyuge. Cuando hay amor a Dios, hay amor al cónyuge. Y ese amor al cónyuge se deriva en respeto. ¿Sí? Por eso el segundo mandamiento es, respetarás a tu cónyuge. Cuando se pierde el amor a Dios, mis hermanos, y al cónyuge, se pierde el respeto. Y cuando el respeto se ha perdido, surge la violencia en una o varias de sus facetas, que puede ser física o emocional. Yo tengo aquí una imagen que saqué por ahí del internet de una mujer que no respeta a su marido y tiene unos guantes ahí. Y le está dando un revés aquí él. ¿Verdad? Pregunta, ¿qué es el respeto? ¿Alguien me puede decir qué entiende por la palabra respeto? ¿Qué es el respeto? Hello. ¿Están aquí? Bueno, les voy a decir lo que es el respeto. El respeto en las relaciones interpersonales es la especial consideración que una persona tiene por otra. Una consideración muy especial, muy sublime. Debido a que reconoce que ama a la otra persona, ama y respeta la posición que tiene la otra persona en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también reconoce sus virtudes, sus cualidades y sus características. Por eso lo respeta o por eso la respeta. Pablo, enseñando justamente acerca del sometimiento los unos a los otros, en Efesios capítulo 5, versículo 1, él dijo, someteos unos a otros, y mire lo que dice, en el temor de Dios. Escuche, temor a Dios tiene que ver con honra y respeto a Dios. El que no tiene temor de Dios, el que no honra y respeta a Dios, ¿usted cree que se va a someter a alguien? No. Quien respeta y honra a Dios respetará a su cónyuge. Versículo 22, ahí mismo Efesios 5, 22. Mire el orden que lleva Pablo ahí. Dice, las casadas, ¿cuántas mujeres casadas hay aquí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es un mandamiento, no es una opción. No dice ahí, si te naces, si quieres, si estás de buenas, te puedes sujetar a tu marido. No, es un mandamiento. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿A cuántas mujeres les es fácil sujetarse al marido? Levanten la mano. ¿Qué pasó? Así unas como que le hicieron así, como que no están muy convencidas. Bueno, mire lo que dice el versículo 25, ahora le habla a los maridos. Acuérdese, estamos hablando del segundo mandamiento que es, respetarás a tu cónyuge. Y está en imperativo también, porque es un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de tal forma que una mujer no tendrá problemas en sujetarse al marido siempre y cuando el marido esté sujeto a Cristo. Por eso ahora no todas levantaron la mano, porque es muy posible que algunos maridos no están sujetos a Cristo y no aman a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Versículo 33, nos vamos hasta el versículo 33 de Efesios 5, 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ahí está una vez más. El mandamiento de Jesús, que es semejante, el segundo mandamiento. Y la mujer respete
a su marido. Así de fácil. Así de fácil. Como estamos hablando de los mandamientos de Dios para nuestro matrimonio, escuchen esto. Los mandamientos de Dios no se ponen en la mesa de discusión. ¿O sí? Los mandamientos de Dios nos los dio, uno, para nuestro beneficio, pero también para que los obedezcamos, no para que los cuestionemos. Porque Dios no nos quiere molestar. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto otro, conforme a lo establecido en su palabra. No, Dios estableció sus mandamientos para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, primer mandamiento, amarás a tu cónyuge como a ti mismo. Segundo mandamiento, respetarás a tu cónyuge. Tercer mandamiento, te comunicarás con tu cónyuge. Pregunta para todos. ¿Hablas a tu cónyuge o hablas con tu cónyuge? Es diferente, ¿verdad? Porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Pero una cosa es hablar y hablar y hablar y otra cosa es hablar con mi cónyuge. Esa preposición con habla de unidad. ¿Sí? Me voy a unir con mi esposa. ¿Sí? A tener un diálogo. Entonces, el tercer mandamiento dice, te comunicarás con tu cónyuge. Y es impresionante, mis hermanos, cómo las relaciones entre pareja hoy están siendo trágicamente afectadas justamente por la falta de comunicación. Y la ironía de la vida es que mientras el mundo está más comunicado que nunca a través de los medios de comunicación que hoy por hoy están tan avanzados, la comunicación entre los matrimonios se está perdiendo cada vez más. Usted puede ir a un restaurante y puede ver toda una familia metida en el teléfono sin tener comunicación. Hoy, con un solo clic, usted se puede comunicar al mundo y con el mundo. Así nomás, con un clic ahí, ¿verdad? Pero es toda una contrariedad que con tanto éxito en las comunicaciones, cada vez haya menos comunicación en la relación de matrimonio. Ahora, toda forma de comunicación requiere de tres elementos fundamentales. Uno, debe de haber un emisor, debe de haber un mensaje y debe de haber un receptor. Esa es la comunicación básica que debe de haber. Un emisor, que es quien habla, o da un mensaje. Dos, debe de haber un mensaje, ya sea hablado o escrito. Y tres, obviamente debe de haber alguien que reciba ese mensaje, hablado o escrito. Pregunta, ¿cómo se define la comunicación? Bueno, la comunicación, escuchen bien, porque el mandamiento dice, te comunicarás con tu cónyuge. ¿Sí? La comunicación es el intercambio de sentimientos, de opiniones, de cualquier otro tipo de pensamientos o de información mediante la palabra hablada o la escritura, ¿sí? O a través de señales. Hay matrimonios que ya tienen sus expresiones corporales por medio de las cuales se comunican. Yo ya sé cuando mi esposa está contenta. Yo ya lo sé. Porque su expresión corporal me está mandando un mensaje, pero también sé cuando está de malas. Rita no se irrita, a veces, ¿verdad? Entonces, la comunicación tiene que ver con un intercambio de palabras, de sentimientos, donde nos expresamos lo que hay en el corazón. Además, comunicación tiene que ver con la acción de transmitir nuestros pensamientos para llegar a los acuerdos que requiere mi matrimonio. ¿Sí? La Biblia dice, hablando a través del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, tiene que haber un acuerdo. Si yo tomo a mi esposa y quiero caminar en este sentido hacia ella, pero ella no está de acuerdo y quiere ir en el sentido contrario,
pues tenemos que dialogar para que entonces haya el acuerdo y decir, mira, vamos a ir en este sentido. ¿Estás de acuerdo? Y ella va a decir que sí, ¿verdad? Pero no todos estamos de acuerdo a veces en diferentes opiniones o pensamientos que luego tenemos, y ahí es donde surge precisamente los conflictos en el matrimonio, cuando ya no hay buenos acuerdos, porque tú piensas una cosa y ella piensa otra, porque tú quieres hacerlo de una manera y ella lo quiere hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Una comunicación para que entonces haya un buen acuerdo. Por lo tanto, como matrimonios cristianos, escuchen esto, hermanos, debemos aprender a comunicarnos, pero también debemos aprender a escucharnos. Porque luego queremos nomás hablar, y no queremos escuchar y escuchar. Así no puede venir un acuerdo. Pregunta: ¿cómo debe de ser la comunicación entre los matrimonios cristianos? ¿Cómo debe de ser? ¿Alguien me puede decir? Uno, debe de ser honesta, transparente. La comunicación debe de ser una comunicación abierta. Y escuchen esto, la comunicación también debe de ser sin nada, absolutamente nada, que yo tenga que ocultarle a ella, ni ella a mí. La comunicación en un buen nivel de comunicación entre los matrimonios debe de ser una comunicación que nos lleve a ponernos de acuerdo en todas las áreas, incluyendo el área sexual. Porque a veces por falta de comunicación en el área sexual tenemos muchos problemas. ¿Sí? Así que la comunicación honesta, transparente y sin nada que ocultar hace que las parejas se conozcan en todos los sentidos. Yo conozco, no a la perfección, pero conozco bien a mi esposa. Porque tenemos una muy buena comunicación. Y yo conozco todas las áreas que tienen que ver con nuestro matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, entonces, como hay amor en el matrimonio, como hay respeto en el matrimonio, como hay comunicación en el matrimonio, llevamos 3 mandamientos, pues el 4º mandamiento dice: te esforzarás al máximo en proveer los detalles para tu cónyuge. Repito, 4º mandamiento, te esforzarás al máximo así, para proveer detalles para tu cónyuge. Detalles. Pablo dijo en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y resulta que la gentileza tiene que ver con la cortesía, con la atención y la caballerosidad que debemos de tener como matrimonios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el mandamiento? Número 4, te esforzarás al máximo en proveer detalles para tu cónyuge. Como ya sabes qué es lo que a ella le gusta, como mujer ya sabes lo que a él le gusta, según este mandamiento entonces te vas a esforzar por proveerle a él lo que a él le gusta. Y según el versículo Filipenses 4:5, que sea conocida nuestra gentileza, pues tiene que ver con la cortesía y la caballerosidad con la que proveemos, con los detalles que yo sé que a mi esposa le gusta. Hay ocasiones en que como varones, en lugar de ser caballeros, somos como caballos salvajes. No, tranquilos. A la mujer hay que tratarla como a vaso frágil. Mi esposa me conoce también, y yo la conozco también, que cuando de repente, como a veces yo traigo micrófono integrado, me dice, cálmate, no me hables tan fuerte y tan golpeado, ¿verdad? Entonces tengo que bajar el tono de mi voz o el volumen de mi voz. Como ya conocemos entonces lo que le gusta o lo que no le gusta a tu cónyuge, bueno, pues hay que esforzarnos por ofrecerle lo que le gusta, aunque en algunos casos hay matrimonios, cónyuges, que se esfuerzan por proveer justo lo que no les gusta. Y luego decimos, para que se le quite, ahora no le voy a dar lo que le gusta.
Cada quien le va en el matrimonio como le va, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a cuántas de las mujeres que están aquí les gustan los detalles? Sí, yo sé lo que a mi esposa le gusta, ¿verdad? Y trato de proveer lo que le gusta, no lo que no le gusta. También sé lo que no le gusta, ¿verdad? ¿A cuántos varones les gustan que se les provean los detalles? A mí me gustan los detalles, ¿sí? ¿Qué detalle cuando por la mañana te levantas y resulta que ahí en la mesa te llega el desayuno, que es tu desayuno favorito, tu platillo favorito? Un buen detalle, ¿verdad? Entonces el mandamiento dice, te esforzarás por proveer al máximo, ¿sí? Te esforzarás al máximo por proveer y tener detalles con tu cónyuge. Por ejemplo, puede ser una oración. Hay matrimonios que tienen problemas porque no saben orar juntos. Tú ora, vieja, tú ora. Tú ora por mí, no hay problema. Yo te escucho y yo afirmo lo que tú digas. Sí, ¿y el varón? Que es la cabeza del hogar, que es el que tenemos la responsabilidad de bendecir a la esposa. Ese es un buen detalle. Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas, es una bendición. ¿Sí? Y además, qué detalle si tienes una palabra. Mira, te voy a compartir un versículo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Mujeres, estad sometidas a sus maridos. Un ramo de flores, ¿qué tal les caería un ramo de flores aunque no sea su cumpleaños, mujeres? Cada semana, ¿verdad? Porque a veces somos tan caballos salvajes que nos acordamos de regalarle un ramo de flores solamente cuando es el cumpleaños. ¿No? Bueno, ahí está el mandamiento, cada quien se va autoevaluando. Número 5, mandamiento número 5. ¿Cuántos saben que el amor se debe de cultivar y cuidar? Amamos a Dios, amar al prójimo, pero ese amor debemos cultivarlo, porque si no se puede apagar. Si no hay detalles, si no hay atenciones, si no hay caballerosidad, si no hay respeto, ese amor se va apagando. Por lo tanto, el amor se tiene que cultivar. Y una de las maneras como se puede cultivar el amor es justamente con palabras de amor. Palabras de amor. No con palabras ásperas. Estás igual que mi suegra, mujer. Eres igualita a ella. Bueno, la esposa ya sabe que es igualita a su mamá. No hay que decírselo, ¿verdad? Mire las palabras de una esposa enamorada. A ver si se parecen estas palabras que yo voy a mencionar a las palabras que salen de la boca de su esposa varón. Cantar de los Cantares dice así en el capítulo 1, versículo 2. Mire las palabras de una mujer bien enamorada. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, dice ella. Y luego en Cantares capítulo 2, versículo 13 dice, mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. La mirra es una sustancia en forma de resina que es aromática y que se extrae de un tipo de árbol. Pero esta resina es uno de los elementos fundamentales, es como la materia prima para elaborar perfumes. Entonces cobra sentido cuando la mujer enamorada dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Lo voy a parafrasear así. La mujer está diciendo, en otras palabras, mi amado es para mí como ese perfume agradable que reposa entre mis pechos. Acuérdese, estas son palabras de una mujer que está enamorada,
Pero hay maridos que somos, ya lo dije, como caballos salvajes, que al momento de la intimidad ni siquiera se bañan y despiden un olor a rayos y centellas. No levanten la mano, mujeres, pero ¿cuántos se identifican con esto que estoy diciendo? Bueno, cuando haya relación íntima, hermano, es un perfumito. Mire, yo sé qué tipo de perfume le gusta a mi esposa. Yo lo sé, yo sé cuáles, y se los compro, no nomás sé. Le compro el perfume. Pero ¿sabe quién disfruta ese perfume? Yo. Y cuando estoy con ella, es como ese manojito de mirra que la tengo aquí entre mi pecho. Un perfume agradable. Sí. ¿Funcionarán los mandamientos que Dios estableció para que el matrimonio funcione? ¿Funcionarán sí o no? Claro. Claro que sí. Mire las palabras de un esposo enamorado. A ver si se parecen a las palabras que salen de la boca de su esposo, mujer. He aquí, dice, ahí en Cantares 2:15, dice, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella, tus ojos son como palomita enamorada. En eso de palomita enamorada se lo puse yo. Pero ahí dice, tus ojos son como las palomas. ¿Se fija usted las palomas, los ojos de las palomas, qué delicados se ven? ¿Sí? Entonces le dice, eres hermosa, amiga mía. ¿Sabe quién es mi mejor amiga? Mi esposa. Mi mejor amigo es mi esposa. Y además es bella. A lo mejor usted dirá, ay, lo estás diciendo por fe. No, es para mí. O sea, esa belleza que ella irradia es para mí, no para nadie más, ¿verdad? Bueno, la vida matrimonial, mis hermanos, no es una comedia, pero tampoco debe de ser una tragedia. ¿No? O sea, la vida matrimonial hay que aprender a disfrutarla. Yo disfruto el matrimonio. La vida matrimonial es como, alguien dijo que es como un libro donde los dos escribimos una página cada día con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros detalles. Cada uno estamos escribiendo ahí nuestro diario vivir en el matrimonio. Sexto mandamiento, vamos adelante, me quedan unos minutos. Regalarás a tu cónyuge un día a la semana solos y sin hijos. Un día. Bueno, si no puedes a la semana, bueno, un día al mes. ¿Verdad? La Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa pues que si de Dios recibimos lo mejor, ¿por qué no regalar a mi cónyuge un día a la semana para pasar con él o con ella un tiempo de calidad? Es que no tengo tiempo. Es que estoy cansado, es que estoy ocupado. Bueno, la mujer también está ocupada. Y es posible que tampoco tenga tiempo porque tiene muchas ocupaciones. Bueno, el tiempo hay que hacerlo, hay que apartarlo y hay que trabajar. Entonces, el sexto mandamiento es, sin darle vueltas al asunto, regálale a tu cónyuge un día a la semana, o a la quincena, o al mes, pero un día solos, solitos, donde tú y ella solamente van y hablan de los asuntos del matrimonio. No hablen de deudas, porque si no se van a pelear. No hablen de los vecinos, tampoco hablen de los problemas que tienen con los hijos. Hablen de los dos. Un diálogo personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus emociones? ¿Qué tengo que hacer para mejorar nuestra relación, etcétera? Y ya después que hablaste de esos asuntos personales, bueno, ya después se tocan otra clase de asuntos, como son la educación a los hijos, etcétera, ¿verdad? Séptimo, vivirás tu matrimonio
no como una meta, sino como un camino, el cual debes de caminar todos los días hasta que la muerte nos separe. Repito, esto es importante. Vivirás tu matrimonio no como una meta, sino como un camino el cual se debe de caminar todos los días hasta que la muerte nos separe. Jesús dijo en Mateo 19:5, porque por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya estamos juntos, y dice ahí la Biblia que será para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, hay que vivir nuestra vida de relación matrimonial no como si fuera la meta, sino como el camino que debemos caminar cada día hasta que la muerte nos separe. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, soy un camino, una verdad, una vida que pudiera ser cualquiera, porque el único camino que lleva al Padre es Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si hay alguien que considera el matrimonio como una meta, ese que considera el matrimonio como una meta puede llegar a decir, ya llegué. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Ya llegué al matrimonio. Ya estoy ahí. Ya terminó todo. Y es bajo ese concepto cuando alguien dice, voy a hacer de mi matrimonio como si fuera la meta a la cual ya alcancé, se encuentra en un grave peligro de caer en una relación matrimonial rutinaria, de rutina. Y déjenme decirle que la rutina no viene sola. La rutina lleva a un matrimonio al aburrimiento, el aburrimiento al desamor, el desamor al engaño, el engaño al adulterio y el adulterio finalmente al divorcio. Entonces, la vida del matrimonio no es decir, ya llegué a la meta. No, voy a caminar mi matrimonio no como si fuera una meta, sino como un camino que voy a caminar todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Llevamos 7, nos faltan 3. ¿Cómo vamos hasta aquí? Número 8. Este está bueno. Mandamiento número 8. No sacarás a la luz los defectos y las fallas a cada momento de tu cónyuge. Oye, ¿ya se te olvidó lo que me hiciste ayer? ¿Ya se te olvidó lo que me hiciste hace 10 años? Y ahí estamos. Duro y dale. ¿Sí? Pregunta. Jesús está con nosotros, así como a veces nosotros estamos con la esposa o con los hijos, o la esposa con el esposo, recordándole todos sus defectos, sus agravios. Jesús está así diciéndonos, oye, ¿ya se te olvidó lo que me hiciste el día de ayer? ¿Cómo me traicionaste? ¿Cómo me mentiste? ¿Así está Jesús con nosotros? No. ¿Por qué nosotros sí? Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:23 que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino, dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay asuntos en la relación matrimonial, conflictos, situaciones difíciles que se deben arreglar como matrimonio. ¿Sí? Pero hay asuntos que se pueden pasar por alto y encomendar la causa al que juzga justamente. Y no estar duro y dale, ¿verdad? Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12, dice, vístanse como escogidos de Dios. Hermanos, qué bendición y qué privilegio tuvimos que de todos los habitantes que hay en este planeta, que ya son más de 7,000 millones de personas, Él nos escogió. Él nos escogió como matrimonios cristianos. Y dice aquí que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, y dice como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Todo esto es un vestuario que los matrimonios cristianos debemos portar.
de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿verdad? Alguien dijo, y hasta lo cantó, ¿ya lo pasado? ¿Qué? Pasado, ya no hay que recordarlo. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas, las cosas del pasado ya pasaron. Ya lo pasado, pisado también, ¿verdad? 9, mandamiento número 9. Aprenderás el deber de perdonar. Y aquí hay que aprender, dije aprender, porque no nacemos perdonándonos unos a otros. No nacemos, tenemos que aprender que es un deber, no es una opción. ¿Qué? Perdonarnos. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando surgen los conflictos. Una ocasión Pedro le preguntó al maestro, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Lo cual significa que todas las veces que sea necesario. Ahí mismo Pablo en Colosenses 3:13 dijo, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, de la manera como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? ¿Qué dice entonces el mandamiento? Aprende la importancia y el deber de perdonarnos unos a otros. ¿Cuándo debemos de perdonarnos? Cuando no está pasando nada, no, pues ahí es bien fácil perdonar. No, cuando surge el conflicto. Pregunta, ¿se podrá perdonar una infidelidad? ¿Perdón? Sí. En Cristo sí. Sin Cristo no. En Cristo sí, ¿verdad? Así que, finalmente, mandamiento número 10. Mandamiento número 10. Confiarás en tu cónyuge. Déjenme decirles, hermanos, que la relación en el matrimonio se construye y se fundamenta en base a la confianza. En base a la confianza. Es impresionante ver lo que cuesta construir la confianza en el matrimonio y lo fácil y rápido que la misma puede romperse y destruirse. Se dura mucho, se trabaja mucho para construir la confianza, pero en un instante la confianza se puede perder. ¿Sí? La confianza, yo lo pongo así, como una cadena que une un eslabón con otro eslabón. Es decir, une el eslabón del amor con el eslabón de la felicidad y el eslabón de la lealtad, la confianza. Une un eslabón con otro. Y hay varias razones por las cuales el eslabón de la confianza se rompe, solo por mencionar algunas que tengo aquí. Número 1, la confianza se rompe cuando hay una traición provocada por la infidelidad y la deslealtad. Se rompe la confianza. ¿Sí? 2, cuando se promete y no se cumple, se pierde y se rompe la confianza. 3, la confianza se rompe también, escuchen esto, es importante, cuando hay secretos que llevan al cónyuge a las mentiras. Por eso ya lo dijimos, la comunicación debe de ser honesta, transparente y sin nada que ocultar. ¿Sí? ¿Cuándo se pierde la confianza? Cuando empiezan las mentiras, cuando empiezan los secretos acá. No digan nada, pero ¿tendrás secretos para con tu esposa varón o mujer para con tu esposo? Hay mujeres que no saben cuál es la clave para entrar al teléfono del esposo. No la sabe. Yo en este momento le puedo entregar mi teléfono a mi esposa y préndelo. Y ponles la clave ahí. Y en mi computadora también ella lo sabe, ¿verdad? Ahí está prendido el teléfono, ¿verdad? Ahora, este es solamente un ejemplo, por mencionar un ejemplo. ¿Qué tan
en tan buen nivel está el desarrollo de nuestra confianza como matrimonios? Ya lo dije entonces, la confianza, o mejor dicho, la relación se fundamenta, la relación en un matrimonio, también las relaciones interpersonales, se fundamentan y se basan en base, valga la redundancia, a la confianza. Si no hay confianza, no va a haber una buena relación, ¿verdad? La confianza se rompe, escuchen esto, cuando hay celos y sospechas. Sospecho como que me engaña. Es que no llegó a la hora que suele llegar. Es que, y ahí empiezan las sospechas, y las sospechas provocan celos. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 35, él dijo, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdas la confianza, tiene grande galardón. Y en el contexto de lo que está hablando en ese capítulo 10, el autor de los Hebreos está hablando justamente de las advertencias contra aquellos que pecan deliberadamente, que con premeditación, alevosía y ventaja engañan a la esposa o al esposo y se pierde la confianza. Entonces el mandamiento número 10 dice, confiarás, y yo le agregaría ahí 100% en tu cónyuge. 100%. Sí. Conclusión. Si tú pones por obra estos mandamientos, te aseguro, y hay muchos, yo solamente saqué 10 que haciendo una relación ahí con los 10 mandamientos, pero hay muchos mandamientos que la Biblia contiene para que nuestro matrimonio funcione bien. Si los ponemos por obra estos y muchos otros mandamientos, les aseguro que nuestro matrimonio va a funcionar bien. 1, entonces, los repito así. Amarás a tu cónyuge como a ti mismo. 2, respetarás a tu cónyuge. 3, te comunicarás con tu cónyuge. 4, te esforzarás al máximo en proveer detalles para tu cónyuge. 5, cultivarás el amor con palabras de amor precisamente. 6, regalarás a tu cónyuge un día a la semana o a la quincena, solos, sin hijos. 7, vivirás el matrimonio no como una meta, sino como un camino que se debe de caminar todos los días hasta que la muerte nos separe. 7, no sacarás a la luz los agravios. 8, no sacarás a la luz los agravios, defectos y fallas a cada momento. 9, aprenderás el deber de perdonar. Y 10, confiarás en tu cónyuge. ¿Ustedes creen que sea difícil cumplir estos 10 mandamientos? Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que no son gravosos, no son pesados. Y ya lo dije, Dios no quiere molestarnos con estos mandamientos. Más bien nos los deja ahí, en su palabra, para que los cumplamos, los oigamos de Él, los aprendamos, los guardemos fielmente en nuestro corazón y los pongamos por obra para beneficio de nosotros. ¿De acuerdo? 10 mandamientos para nuestro matrimonio. ¿De acuerdo? Oremos. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Les invito a que se pongan de pie, que nos dé sabiduría el Señor y podamos estos mandamientos ponerlos por obra y que Dios nos ayude. Toma la mano de tu esposa y oremos el uno por el otro y pidamos al Señor que nos dé de su gracia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos